tardes. Os damos la bienvenida a este webinario acerca del problema de la doble empatía que tiene lugar en el Orange Digital Center de la Fundación Orange y en el que tenemos el gran honor de contar con el doctor Damian Milton. Damian trabaja a tiempo parcial en el Centro Otizar de la Universidad de Kent como profesor titular en discapacidades intelectuales y del desarrollo. Su interés por el autismo surgió cuando su hijo fue diagnosticado con autismo en el año 2005, a los 2 años, y posteriormente a él, en el 2009, con 36 años, también le diagnosticaron síndrome de Asperger. Han pasado ya en torno a 15 años desde sus artículos de 2011 y 2012, donde hablaba por primera vez sobre el problema de la doble empatía. Y este es un planteamiento que sin duda ha ayudado a empoderar a las personas autistas ya que sus voces sean escuchadas con gran atención como se merecen. Lejos de tratarse de una contribución aislada al conocimiento y comprensión del autismo, Damián ha sabido construir una interesante trayectoria de investigación en torno a sus propias ideas y teorías, aportando evidencias muy relevantes que están transformando cómo se entiende y aborda el autismo a todos los niveles. El principal objetivo, o uno de sus principales objetivos, es fomentar la participación significativa de las personas autistas y con discapacidades intelectuales en los procesos de investigación. Para ello también preside el colectivo de investigación participativa sobre el autismo, conocido como PARC por sus siglas en inglés. Cuando quieras, Demian, puedes comenzar. Muchísimas gracias. Muchas gracias y hola a todos. Muchísimas gracias por asistir al webinario. Vamos a ver. Voy a pasar la primera diapositiva. Sí, sí, básicamente esto va a ser una reflexión sobre el desarrollo del concepto del problema, como una explicación sociológica de los desajustes en la interacción situados dentro de las dinámicas del poder social. Una visión general de los estudios empíricos más recientes relacionados con este tema. También es una reflexión sobre las implicaciones prácticas y las estrategias de apoyo para ayudar a fomentar el entendimiento mutuo y algunas posibles nuevas líneas de investigación. Estas son las líneas principales introductorias. Para empezar, tengo una cita de Asperger. Es una traducción al inglés que puede haber pérdida en la traducción al inglés y a su vez la vamos a traducir al español. Esta es la cita que utilizo porque realmente no estoy de acuerdo con ella. Esta cita básicamente vemos que ha sido la que ha establecido la interpretación de muchas personas con TEA, o ha establecido el tono de lo que iba a venir. Es decir, la persona con autismo es solo ella misma, no es un miembro activo de un organismo mayor por el que se ve influida y al que influye constantemente. Esto es lo que dice la cita. Lo que dice aquí Asperger es que las personas con autismo no son miembros de la sociedad, no socializan plenamente dentro del contexto social. Es decir, esta falta de socialización básicamente es en el que se colocan estas personas fuera del contexto social, se convirtió en el marco que describe a las personas con autismo desde las primeras fases de conceptualización de este trastorno. Una de las influencias en mi manera de pensar han sido el trabajo de, de los sociólogos Collins y Evans, y el tema del estudio fue la adquisición de conocimientos y experiencia. Críticos de ver la experiencia como una competencia. Una vez demuestras una competencia, marcas una casilla y ya está, ¿no?
parece que es así. Reflexionan en la experiencia incorporada y cómo la experiencia puede variar en, en función de, de los contextos, pero hablan de que el principal ámbito de adquisición del conocimiento de la pericia es social, y, es decir, crear este conocimiento tácito. Por tanto, el dominio de una habilidad requiere algo más que su encarnación, sino la socialización de las personas en las prácticas sociales pertinentes. Así que, para citar a Harry Collins, lo que se sostiene es que los seres humanos se diferencian de los animales, los árboles y, no sé, un tamiz, por ejemplo, en que poseen una capacidad única para asimilar las normas sociales de la sociedad que les rodea, normas que varían según el lugar, las circunstancias y el momento. Así que aquí tenemos normas y esto es bastante flexible, así que voy a cuestionar y básicamente es algún constructo social, un concepto social, así que la capacidad de absorber la cultura, las normas y los valores de la sociedad, esto influencia nuestra manera de actuar. También otra influencia en mi línea de trabajo fue también el filósofo Thomas Nagel. Leí un artículo de Nagel, es decir, ¿qué significa ser un murciélago, por ejemplo, ¿no? Es un artículo del 94, hace mucho tiempo. Escribí una disertación sobre este artículo como estudiante universitario y la pregunta que se plantea Nagel es el de demostrar la experiencia consciente, subjetiva, de lo que es un murciélago, ¿no? Es decir, planteaba un problema para las soluciones propuestas al problema mente-cuerpo, esta filosofía de la mente, ¿no? Y estas cualidades subjetivas, perceptivas de la experiencia vivida. Es decir, sugirió el uso de la fenomenología objetiva y descriptiva. Cuando leí por primera vez este artículo, pensé, bueno, aparte de desconocer qué es, qué siente un murciélago, pues esto aplica lo mismo a otro ser humano, es imposible. Así que surge esta cuestión de poder entender, entender lo que siente otra persona. Yo en aquel momento no sabía que tenía autismo, esto lo descubrí años después. Pero es curioso que Nagel propone el uso de una fenomenología objetiva y descriptiva. Y, por ejemplo, vemos el análisis fenomenológico. Esto es una línea de investigación. También otra influencia importante en mi línea de trabajo fue la de Harold Garfinkel. Garfinkel vivía en California, trabajaba en los años 60 y acuñó el método etnometodología para describir sus estudios. Estaba muy influenciado por la fenomenología y esta línea, digamos, filosófica, y acuñó este término para describir los métodos prácticos que, digamos, utilizamos las personas en las interacciones diarias. En esto consistía el foco del estudio. El término etno se refería al acervo de conocimientos de sentido común de que dispone un miembro de una sociedad. Por ejemplo, las reglas, no sé, de un juego del tres en raya, por ejemplo.
se entiende que son las reglas que todos tienen que conocer. La metodología en este caso se refiere a los métodos o estrategias que las personas emplean en diferentes contextos para hacer comprensibles los significados que pretenden transmitir, por ejemplo, el turno de palabra en las conversaciones. Y un etnometodólogo suspende o abandona la creencia de que existe un orden social real. Sugiere que la realidad social es realizada y construida continuamente por lo que denominó actores sociales expertos. Así que para Garfinkel se trataba de una construcción de la realidad frágil. Se daba por sentada esta competencia dentro del, digamos, la actuación social de las personas que la practican. Una parte de los experimentos de su teoría son los experimentos de transgresión o de ruptura. A través de estos experimentos, Garfinkel violaba deliberadamente la realidad social, con el fin de arrojar luz sobre los métodos que utilizan las personas para construir y mantener la realidad social. Y uno de sus hallazgos fue que si vamos en contra de las normas sociales, si vamos en la gente encuentra razones, excusas para mantener este orden social y percibir esta realidad social inventada, eh, que pues, se ajuste a lo que ellos creen que es. Y vemos algunos de estos experimentos de ruptura en alguna comedia, ¿no? En sketches de comedia. Eh, pues hay comedia británica y seguramente en España hay equivalentes. Pues chistes, juegos de palabras, etcétera. Y cua- hace años después de aquel artículo, pues básicamente lo que yo escribí fue, se sostiene aquí que la empatía es una ilusión conveniente y que el fenómeno al que las personas se refieren cuando hablan de ella tiene más que ver con el lenguaje y un sentido de significados o símbolos culturales compartidos, o lo que sería su etno, ¿no? Según la terminología de Garfinkel. Otro teólogo que me influenció en mis días de sociología era Erving Goffman, fue Erving Goffman, y recientemente he revisitado el trabajo de Goffman, lo he vuelto a releer porque lo citaba con frecuencia en en algunos de mis trabajos, por ejemplo, cuestiones como el masking, enmascaramiento, pero me di cuenta de que hacía años que no lo leía. Así que, como digo, lo volví a releer y, y, bueno, tengo aquí una cita que me pareció muy interesante, perdón. Dado que el individuo proyecta efectivamente una definición de la situación cuando entra en presencia de otros, podemos suponer que pueden ocurrir acontecimientos dentro de la interacción que contradigan, desacrediten o de algún modo pongan en duda esta proyección. Cuando se producen estos acontecimientos disruptivos, la interacción en sí misma puede llegar a detenerse en un clima de confusión y vergüenza. Algunas de las suposiciones sobre las que se habían predicho las respuestas de los participantes se vuelven insostenibles y los participantes se ven atrapados en una interacción en la que la situación se ha definido erróneamente y ahora ya no está definida. En tales momentos, el individuo cuya presentación ha quedado desacreditada puede sentirse avergonzado, mientras que los demás presentes pueden sentir cierta hostilidad y todos los participantes pueden llegar a sentirse incómodos, desconcertados, avergonzados, experimentando el tipo de anomalía que se genera cuando se rompe el minucioso sistema social de la interacción cara a cara.
Así que mis ideas iniciales al desarrollar el problema de la doble empatía tuvieron que ver, surgieron de mi experiencia personal en la de mi trabajo como estudiante de sociología en la década de los 90. Mi hijo fue diagnosticado en 2005 y yo mismo en 2009. Así que a finales de la década de 2000 empecé a investigar todo este tema y descubrí autores autistas como Jim Sinclair y Claire Sainsbury y comencé a utilizar el término problema de la doble empatía en un grupo de padres del que formaba parte con mi hijo más pequeño, como respuesta a las ideas relacionadas con la teoría de la mente o del déficit de la teoría de la mente relacionada con las personas con autismo. Eh, bueno, viendo el diagnóstico de mi hijo mm, y asistí a estos grupos, empecé a desarrollar esta idea y, conectó con mis estudios de sociología. Así que empecé a, a presentar sobre el tema de la doble empatía en 2010 y mi primera publicación en una revista en 2012. Y solía bromear diciendo, puede que carezca de imaginación social, pero tengo imaginación sociológica, en referencia pues, a mis estudios en sociología. Pero no era el único que pensaba así. Teníamos al filósofo Ian Hacking, su colega Victoria McGinn, que habían hablado sobre esta interacción de doble vía. Luke Beardon también, de Sheffield, en Reino Unido, utilizaba el término la teoría de la mente postneurológica. También había un blog por una autora autística, con autismo también, hablando de esta doble empatía, de esta doble vía. Y básicamente contextualicé este problema dentro de la teoría sociológica. Si nos fijamos en lo que nos dicen las personas con autismo, por ejemplo, Jim Sinclair escribió en el 93, concédanme la dignidad de tratarme según mis propios términos. Reconozcan que somos igualmente ajenos el uno al otro, que mis formas de ser no son meras versiones defectuosas de las suyas. Cuestione sus suposiciones, defina sus términos, colabore conmigo para tender puentes. Y al leer a Jim Sinclair y su obra, pues empecé a dar cuenta de que estaba muy en línea con mis propias investigaciones anteriores en sociología y mis teorías sobre mi lugar en el mundo. Así, después del diagnóstico de mi hijo, empecé a investigar autores interesantes y tuve mi primer contacto con alguien que sabía que era autista y también con John Sinclair. Y luego me incorporé a una red internacional de personas con autismo. Era una lista de correo electrónico en aquel entonces. Pues sí, en aquel momento, los primeros momentos del movimiento de neurodiversidad, era, fue interesante que desde entonces muchos amigos de la universidad o bien les han diagnosticado autismo
o a sus hijos se les ha diagnosticado autismo. Así que parece que eh, estaba socializando con personas que pensaban de forma muy parecida a mí y que tenían pues eh, eran como yo, básicamente, sin saberlo. Que tenemos un estudio del 2012 del, del Fondo de Formación o Educación Autística del Reino Unido y tenemos algunos mensajes interesantes, niños de unos 10 años más o menos de promedio, esta transición a la educación secundaria, al menos en el Reino Unido, en esta edad, y muchos de estos niños con los que trabajaban no eran tan verbales, pero podían explicar sus experiencias en el colegio. Y bueno, aquí pues tenemos algunas citas sobre, hablaban sobre sus experiencias en el colegio. El 95% de la gente no me entiende, los amigos me agobian, los alumnos nunca me dejan en paz, los adultos no dejan de acosarme. Todas estas citas y muchísimas más son simplemente ejemplos que muestran esta teoría de la mente que los pensamientos pueden ser muy diferentes de las personas neurotípicas y las personas con autismo. Y aquí estamos hablando de alguien con 10 años. Sabemos que hay pues una falta, digamos, de afinidad, ¿no? Entre, entre las personas neurotípicas y las con autismo. Pero esto funciona en las dos direcciones. Aquí básicamente tenemos el problema de la doble empatía. Estamos hablando de un caso de incomprensión mutua, ¿no? La ruptura de la interacción entre personas autistas y no autistas no se localiza únicamente en la mente de la persona autista, es donde queremos llegar. La teoría del problema de la doble empatía lo atribuye en gran medida a las perspectivas diferentes de quienes intentan interactuar entre sí. No es lo mismo que decir que las diferencias no importan, bien sean en emociones, en las formas de expresión, etcétera. Evidentemente tienen una parte muy importante en la interacción social, pero faltaba en esta teoría de la mente fue esta falta de contexto social, es decir, las personas que no tienen autismo, luchan muchas veces, les cuesta mucho entender a las personas y a la mente autista. Y esto muchas veces no es al revés. Así que digamos que la teoría de la mente autista a menudo deja mucho que desear. Así que una persona con autismo muchas veces puede entender mejor a la no autista que viceversa. Así que en muchos respectos esperamos que el problema de la doble empatía pues eh, es básicamente, no explica la interacción con extraños o con personas con las que no está familiarizado socialmente. Y, y esto pues se demuestra en algunas investigaciones y estudios recientes. La familiaridad, la predictabilidad, básicamente ayudan a socializar. Y defino el problema de la doble empatía como una disyuntiva en la reciprocidad entre dos actores sociales con disposiciones diferentes que se acentúa cuanto mayor es la disyuntiva entre las percepciones disposicionales del mundo, percibida como una ruptura en la actitud natural de lo que constituye la realidad social. Para las personas neurotípicas, sin embargo, una experiencia cotidiana y a menudo traumática para las personas autistas. Así que
básicamente vi que los experimentos de ruptura de Garfi, de los que hablaba al principio, rompían muchas veces estas definiciones y expectativas sociales. Y fundamentalmente, esto no solo les ocurría a las personas con autismo, sino también a las personas neurotípicas. Para las personas con autismo, esto representa una experiencia muy común, a la que se enfrentan muchas veces a diario, sobre todo cuando son más jóvenes. Para las personas no autistas, pues evidentemente no suele suceder tanto. Hay una fluidez social en sus relaciones. No hay brechas o interrupciones en este sentido. Esto puede tener un efecto a lo largo del tiempo, pero si nos fijamos en el trabajo de Colin, eh, se distinguen tres categorías principales de conocimiento tácito: lo que denomina débil o relacional, que puede hacerse explícito, por ejemplo, una respuesta pues en un concurso, ¿no? También habla del conocimiento tácito medio o somático, limitado por las posibilidades, y tiene su importancia en el problema de la doble empatía. Estas diferencias en la percepción sensorial, etcétera, van a tener una repercusión en la comprensión mutua. Colin también habla del conocimiento tácito fuerte o colectivo, que depende de la participación en comunidades, digamos, de práctica. Collins también señala que los animales domesticados, aunque están inmersos en la sociedad humana, no son capaces de socializarse, en el sentido en el que no encontramos perros vegetarianos, bohemios o frikis, sino que son simplemente perros. Y esto plantea una cuestión interesante sobre la naturaleza, digamos, transaccional. Asperger decía que los autistas no están socializados completamente en la sociedad, y Collins nos dice que los animales, aunque están inmersos en la sociedad, no pueden socializar completamente. Y esto básicamente plantea la cuestión interesante sobre la naturaleza translacional de la investigación con modelos animales y cómo se podría moldear, digamos, este problema de la doble empatía. También, y que funciona de forma bidireccional. Y sin embargo, nos encontramos personas autistas que son vegetarianas, artistas y sin duda frikis también. Las personas autistas tienen intereses y habilidades distintivos que implican prácticas sociales, y esto incluye aquellas consideradas no verbales, que a menudo son musicales o artísticas y cuyos movimientos corporales se ha argumentado que son una forma de lenguaje. También hay estudios que se refieren a los intentos comunicativos de la ecolalia, el significado de todo esto. Eh, Nos fijamos a la direccionalidad, al tiempo de esta vocalización. Hay una intencionalidad. Es interesante ver que algunos de los mensajes de Collins y Evans basan en el juego de la imitación.
lo estudiaron en los distintos grupos culturales. Por ejemplo, cuánto tiempo nos lleva averiguar que alguien pertenece a un grupo social distinto al nuestro. Eh, Infieren, o más bien, pues hablan sobre la competencia interactiva y contributiva. Y hablaban de o sea, estudiaron un grupo de físicos cuánticos y básicamente eh, hablaban de mm, básicamente en este grupo era necesario tener una interacción para poder entender, eh, digamos, toda la experiencia de estos grupos de físicos cuánticos. Collins y Evans lo vieron como una línea de referencia para el trabajo en distintos grupos y comunidades. En 2014, en otro artículo, me pregunté cuánta experiencia interactiva es posible entre personas con y sin autismo y cuánto esfuerzo han realizado los investigadores y quienes diseñan modelos de práctica para implicarse en, digamos, en la vida y el contexto de las personas con autismo. Sugerí en este artículo que al menos parte del problema em, de la doble empatía era de naturaleza cultural y podía mitigarse. Después de escribir sobre estas cuestiones y estudiarlas, me di cuenta de que aparecían nuevos estudios en grupos académicos y en el campo de la psicología relacionados con este tema. Precisamente, un buen ejemplo de estos primeros estudios viene de la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, de Reino Unido, de Elizabeth Shepard y otras. Investigaron la capacidad de los participantes no autistas para interpretar las reacciones conductuales de las personas autistas en interacciones sociales naturalistas. Vieron que eran menos precisos al ver vídeos que si interactuaban con personas sin autismo. Los participantes no autistas que vieron los vídeos grabados fueron menos capaces de adivinar qué situación había vivido el participante del vídeo. También había otros estudios sobre la formación de las primeras impresiones. Eh, por ejemplo, cómo perciben las personas no autistas a las personas autistas. Es decir, si las personas autistas son percibidas de manera menos favorable, esto podría dar lugar a la evitación y exclusión social, lo que contribuiría a las dificultades sociales que experimentan. Stack y otros descubrieron que los adultos no autistas calificaban a los niños autistas como menos expresivos y menos atractivos que a los niños no autistas en función de breves vídeos sobre ellos. Sasson y otros en su grupo, en 2017, llevaron a cabo 3 estudios en los que demostraron que los adultos no autistas valoraban a los adultos y niños autistas de forma menos favorable que a los adultos y niños no autistas en una amplia variedad de dimensiones evaluativas, además de mostrar una menor disposición a interactuar con ellos. Otras investigaciones pues examinó el impacto de proporcionar información sobre el diagnóstico en las impresiones formadas y se observó que esto tenía un efecto positivo, aunque se podría interpretar como tratar de agradar al investigador en este caso.
También hubo estudios en la metapercepción, como decía el de Sasson del 2017, ¿no? Em, pues examinó el impacto de proporcionar información sobre este diagnóstico en las impresiones formadas. Como digo, se observó que las personas con autismo eran menos precisos en su evaluación, en su juicio de cómo se les había percibido. Una de las áreas era que sobreestimaba el efecto positivo de cómo se les había percibido, a pesar del estigma social, discriminación que afrontan las personas con autismo. Aún así, pues sobreestimaban cómo se les juzgaba de forma positiva por los demás. Asher y otros estudiaron las impresiones que se formaban en parejas de adolescentes en las que uno de los miembros era autista y el otro no, y que mantenían una conversación, digamos, de 5 minutos. En estas conversaciones, ahí el juicio era mucho más preciso sobre el nivel de percepción social que ellos entendían. Hisman y Gillespie investigaron las percepciones y los malentendidos en las parejas formadas por personas autistas y sus familiares. Cuando se les preguntó por los motivos de los malentendidos, los familiares tendían a citar una dificultad en la comprensión social de la persona autista, mientras que los propios participantes autistas reflexionaban tanto sobre sí mismos como sobre los demás, como causas de los malentendidos. Así que en este respecto, eh, sugeriría que el modelo de la teoría de la mente tiene un déficit y podría aumentar el problema de la doble empatía, porque hay esta disyuntiva por una de las partes, no hay un esfuerzo común por ambas partes. También se ha observado que las personas autistas parecen, o a veces parecen tener una mayor afinidad con otras personas con autismo. Y esto plantea la posibilidad de que las personas autistas puedan mostrar una comprensión mejorada, si no superior, de otras personas autistas y en consecuencia puedan mostrar menos signos de dificultad social en compañía de su grupo de pertenencia. Y esto es, de hecho, lo que sugieren algunos estudios empíricos. Hay un estudio de Catherine Crompton en 2020 que lo muestra precisamente esto en un experimento en el que hay grupos mixtos. ¿Sugeriría la teoría del problema de la doble empatía que esto puede darse de forma universal? La respuesta es negativa, porque, en mi opinión, estas rupturas pueden darse entre dos personas, cualesquiera. No son diferencias entre personas con autismo y sin autismo. Simplemente hay que rehacer el marco entre esta disyuntiva social y tendríamos que abordarlo en términos sociológicos, más bien. Pero algunos estudios parecen demostrar las interacciones entre personas con neurodiversidad en función de cómo se midan. En un estudio realizado por Jones y otros, hubo una interacción, adultos no autistas, se valoran la calidad de la interacción y
y los rasgos de 42 participantes autistas y 44 no autistas de sexo masculino, que interactuaban en parejas del mismo neurotipo o mixtas. Las interacciones y los participantes no autistas recibieron las valoraciones más positivas. Los observadores percibieron las interacciones mixtas como las menos exitosas en general. Así que, así que los resultados indican que los adultos no autistas detectan y demuestran el problema de la doble empatía al observar interacciones sociales en las que participan personas con autismo. En otro estudio de Crompton y otros, se intentó replicar un estudio anterior utilizando el método de la cadena de información o de difusión, ¿no? Por decirlo así. Se planteó la hipótesis de que la transferencia de información se deterioraría más rápidamente. No se encontraron diferencias en la transferencia de información entre las cadenas de un solo neurotipo y las de neurotipos mixtos. Las cadenas no autistas indicaron una mayor conexión y revelan que el diagnóstico mejoró dicha conexión. El resultado cuestiona las suposiciones sobre los déficits de comunicación autista, pero contrasta con hallazgos anteriores. Así que esto realmente era totalmente inesperado porque poner a dos personas con autismo, básicamente em, conseguimos el mismo tipo de interacción que dos personas neurotípicas. Un estudio interesante fue el de Chen y Christy Patton en 2021. Y el estudio investigó las interacciones naturales entre 6 adolescentes autistas y, y 6 no autistas en un club escolar inclusivo durante 5 meses. Se examinaron las preferencias entre compañeros en interacciones sociales del mundo real y cómo cambiaban estas preferencias con el tiempo. Los resultados mostraron que los estudiantes autistas eran más propensos a interactuar con compañeros autistas que con compañeros no autistas y viceversa. Tanto en los estudiantes autistas como en los no autistas, la probabilidad de interactuar con un compañero del mismo neurotipo aumentó con el tiempo. Las interacciones sociales dentro del mismo neurotipo tendían a reflejar fines relacionales más que funcionales. Por tanto, em, esta es la conclusión. En cuanto a las a nuevas perspectivas teóricas, en los últimos años, y diría que la influencia de esta teoría ha explotado en nuevas direcciones dentro del entorno académico. Hay un trabajo excelente de Williams, teoría de la relevancia e investigación en lingüística en cuanto a la teoría de la relevancia y esta ruptura mutua, las implicaciones para la teoría y el método fenomenológicos, teoría y práctica del diseño, educación en artes escénicas, en relación con el concepto de enmascaramiento autista, también cuestiones prácticas, retos laborales o en relación con la atención a la salud mental. También he constatado un artículo relacionado con el apoyo a la demencia con distintas discapacidades cognitivas. También
existe un cruce interesante con la teoría neurocientífica sobre la codificación predictiva. Hay un artículo de hace unos años de Bollis y otros en el que se describe la hipótesis de la desarmonización dialéctica. Y para citar el artículo, considera la psicopatología no solo como una función desordenada dentro de cerebros individuales, sino también como un desajuste interpersonal dinámico que abarca varios niveles de descripción. Hablan de este desajuste de la relevancia. El mismo año, pues básicamente se publicó pues, un compendio de artículos, como digo, que van en esta línea de desajuste de relevancia. También ha habido investigación sobre cómo superar el problema de la doble empatía por parte de Chappell y otros. Y es un estudio que tiene como objetivo explicar cómo la literatura, gracias a la capacidad para revelar diferencias matizadas en las respuestas emocionales entre los lectores, pues puede facilitar la comprensión de la doble empatía en parejas de adultos autistas y no autistas. Se ha hecho con un diseño longitudinal, cualitativo, y la literatura que se utilizó, pues en la novela de John Steinbeck, Of Mice and Men, uno de los personajes de la novela tiene una discapacidad cognitiva e intelectual. Y, y esto eh, básicamente supone un punto de partida para debatir estas cuestiones. Eh, los no autistas, al pasar tiempo de esta manera, pueden de alguna forma identificarse más con la otra persona. Y los autistas también nos hablan de una mejor comprensión. Así que ha habido se informó pues, de una mayor valoración y acogimiento por por su pareja. Hace un par de años se publicó una crítica del problema de la doble empatía en el entorno académico y esto se publicó por Livingstone y otros y se establece que existe una cadena de deducción débil en la ciencia psicológica en cuanto a los mecanismos, la causa y efecto y básicamente el problema de la doble empatía está mal conceptualizado y se confunde con muchos otros conceptos. Es difícil traducir las afirmaciones teóricas en predicciones y evidencia empíricas, se alegaba que era necesario reconsideración, especialmente mediante una mejor síntesis con la literatura de neurociencia cognitiva sobre la interacción social. También se abogó por un fortalecimiento de la cadena de deducción relativa al problema de la doble empatía. Y pues se desaconsejaba la aplicación de investigación sobre el problema de la doble empatía en entornos aplicados. En respuesta a esto, el concepto no se originó en la ciencia psicológica, sino que se basó en la experiencia fenomenológica y la teoría sociológica, como hemos dicho. Los psicólogos han estado explorando diversos aspectos relacionados con este concepto. Más que la confusión entre conceptos, creo que se han traducido afirmaciones teóricas en predicciones empíricas y
Para mí, básicamente, esto supone un fortalecimiento del entendimiento. Como digo, estas traducciones a afirmaciones teóricas o predicciones empíricas podríamos pues abogar por un fortalecimiento de la cadena de derivación relacionada con el problema de la doble empatía. Sí, creo que sí hay trabajo por hacer para refinar, digamos, todos estos factores ahora mismo. En cuanto a la precaución ante la traslación de la investigación sobre los problemas de la doble empatía a entornos aplicados, evidentemente no puedo estar más en desacuerdo. Y esto es porque lo que significa esto en la práctica es que tenemos que ser humildes en la interpretación de las experiencias de las personas, sobre todo si son diferentes a las propias. Y esto significa pues que hay que ser muy cautos. La comprensión de las diferentes personalidades y el establecimiento de relaciones de manera respetuosas, prestando atención a las capacidades e intereses de cada persona y no solo a lo que nos resulta difícil. Creo que es como todos queremos que nos traten. No es así, al final, como independientemente de nuestro carácter nos gustaría que nos trataran. Así que creo que sí, la humildad y la creación de vínculos son fundamentales. Luego tenemos algo muy interesante, eh, un área de exploración en cuanto a las pruebas empíricas. El marco Mindspace de Long y otros se basa en la idea de que mentes diferentes darán lugar a estados mentales diferentes en una misma situación. Por ejemplo, una persona extrovertida en una fiesta podría tener la intención de hablar con tantas personas como sea posible. Una intención que es poco probable que comparta una persona introvertida. Pero el marco Mindspace sugiere que la información sobre los rasgos de un sujeto, como sus rasgos de personalidad o sus capacidades cognitivas, se utiliza a la hora de inferir sus estados mentales. Esta información se representa como una ubicación en el estado mental, un espacio multidimensional en el que cada dimensión representa un rasgo independiente. También em, tenemos la forma de probar esto. Longuetón lo llaman la tarea de la entrevista. En esta tarea, los participantes visualizan vídeos de una entrevista de trabajo simulada e informan de sus deducciones sobre los rasgos y estados mentales tanto del entrevistador como del candidato. Es importante destacar que los entrevistadores y los candidatos no son actores, sino se han reclutado como participantes del estudio. Los entrevistadores y los candidatos participan en entrevistas de trabajo simuladas sin guión, que constituyen los estímulos de la tarea de entrevista, informan de sus estados mentales, siguiendo las mismas dimensiones que los participantes utilizan posteriormente para informar sus inferencias. El marco del espacio mental ofrece predicciones claras sobre las posibles diferencias en que la inferencia de la teoría de la mente entre las mentes autistas y las neurotípicas puede, puede darse. Esta es una área de estudio que está ahora mismo en ebullición y está relacionada con el trabajo de Jack Bird creo que está en el centro, en un centro de Londres, me parece. También es importante recordar que el problema de la doble empatía tiene su origen en la experiencia vivida y la teoría social, y por tanto se conceptualiza como algo situado dentro de relaciones de poder más amplias, desiguales e interseccionales, para evitar, digamos, fomentar la humildad y la buena relación y el conocimiento tácito.
Hay que evitar el tokenismo y ceder poder, reducir la imposición de expectativas sociales. Para mí esto es la aplicación a la práctica y a otros entornos también, cómo aplicamos estas ideas y esta teoría. Harry Collins dijo, el individuo es un depósito temporal y permeable de conocimiento colectivo. Si se le mantiene alejado de la sociedad durante un tiempo, la sensibilidad al contexto y la vigencia de sus capacidades se desvanecerán. La alienación y la anomia causan mucho daño a las personas autistas. La inclusión y la participación no debe ser un mero trámite burocrático, ya que las consecuencias de su ausencia pueden ser devastadoras. Collins establece que la noción del yo depende de la capacidad de llevar a cabo acciones polimórficas que requieren diferentes manifestaciones e interpretaciones en función del contexto. Esta habilidad supone sin duda una dificultad y un reto para muchas personas con autismo. De hecho, las dificultades en la memoria episódica y en la construcción del yo se han comentado a menudo en relación con el autismo. La diferente socialidad que se deriva de las formas de ser autistas suele ser estigmatizada por no ajustarse a la llamada experiencia simple y omnipresente, lo que conduce a una falta de oportunidades para integrarse en el mundo social y finalmente da lugar a un ciclo de discapacidad psicoemocional, una discapacidad en quién puedes ser y cómo puedes sentirte. Así que personalmente creo que es necesaria una mayor colaboración y participación, establecer programas de investigación, diseño y desarrollo de estrategias y metodologías y siempre he defendido la investigación participativa. Así que para concluir me gustaría citar un par de investigadores. Esta viene de un estudio en el que participé hace unos años. Cuando estoy en un entorno en el que me siento cómoda, rodeada de gente amable y tolerante y haciendo cosas que me gustan, soy tan feliz como cualquier otra persona. Es cuando la gente me dice que debería pensar, hablar o comportarme de otra manera, cuando empiezo a sentirme diferente, molesta, aislada y sin valor. Así que, sin duda, el problema es una falta de adaptación al entorno y no algo dentro de mi cerebro que haya que arreglar. Y esta es otra cita de un compañero mío, profesor Richard Mills. Debemos ver el mundo desde la perspectiva autista y aplicar enfoques basados en un entendimiento mutuo que sean racionales y éticos, que respeten el derecho de la persona a ser diferente, pero que al mismo tiempo reconozcan y aborden el malestar y ofrezcan ayuda práctica. Debemos animar y motivar a la persona a desarrollar sus puntos fuertes en lugar de centrarnos en sus deficiencias. Esto implicará ofrecer oportunidades de desarrollo al tiempo que se fomenta la estabilidad emocional. Bueno, aquí tenemos muchas referencias que incluyo. Muchas gracias, Damián. Pues, sí, sí, creo que más o menos me he ajustado al tiempo, Gerardo. Sí, sí, muchas gracias por ajustarte al tiempo. Tenemos ahora unos minutos para algunas preguntas y respuestas. Os animo a aprovechar esta oportunidad. Podéis hacerlo o bien a través del chat que tenéis ahí, entonces yo le leeré las preguntas a Damian, o también podéis abrir el micrófono, en cuyo caso vuestra intervención quedará
también recogida con vuestra voz e imagen en la grabación que estamos realizando y que posteriormente estará disponible en el mismo enlace en el que os habéis registrado. Hay una pregunta de Maite de la Torre que dice que ¿cuál es el futuro próximo de la investigación en torno al problema de la doble empatía? Bueno, creo que hay distintas respuestas, distintos aspectos más bien. Eh, Hay que explorar los factores implicados en esta, digamos, divergencia mutua, este desajuste mutuo. En una conferencia recientemente, escuché distintos estudios que investigan las expresiones emocionales eh, y se ven pocas diferencias en las personas en cuanto a las respuestas emocionales, pero pienso que hay maneras de poner a prueba las experiencias subjetivas, las sensoriales, en las que vemos unas diferencias importantes. Así que algunos estudios demuestran, pues, eh, que, digamos, las interacciones mixtas a veces sufren comparadas con, con los grupos, digamos, más puros, ¿no? Y esto está en línea con estudios anteriores, clásicos, depende de las mediciones que se utilicen, pero parecen ser resultados coherentes con lo que hablábamos antes de las primeras impresiones negativas de las que hablaba antes. Sí, no es muy prometedor, pero bueno, eh, como digo, sí, parece que algunas líneas de investigación tienen que ver con esto. Algunos de estos mecanismos y cuestiones creo que se explorarán con mayor eh, profundidad en la literatura psicológica. Creo que también hay implicaciones prácticas y hay mucha bibliografía que estudia cuestiones como la salud mental, las relaciones entre médico y paciente, eh, educación y qué puede hacerse para apoyar, digamos, este entendimiento mutuo, para fomentarlo y promoverlo. Una de las áreas prácticas, em, pues, pues, por ejemplo, eh, pues eh, tener profesionales que puedan hacer este paso de un... eh, entre- y se necesitan básicamente más estudios para ver la eficacia de estos abordajes. Entiendo, por otra parte, los programas escolares también. A vez- Tenemos a veces programas de competencias sociales muy genéricos que tienden a ser mucho más sensibles, que tratan de tender puentes ante estos desajustes. Algunas estrategias prácticas también eh, y que atraen mucha investigación van precisamente en esta línea. Sí, queda mucho por hacer, evidentemente. Siempre, siempre. Esto no acaba nunca. ¿Alguna otra pregunta? Eh, Te agradece, Maite, la respuesta. Bueno, mientras alguien más se anima, yo te quería preguntar, Demian, ¿qué respuesta ha tenido tu teoría pues, a lo largo de los años por parte de los autores de la teoría del déficit en la teoría de la mente, ¿no? Que tanto mencionas, ¿no? Si ha habido una respuesta
formal, académica, a través de algún tipo de publicación, similar a, pues, a esta visión crítica, por ejemplo, que citabas de Livingstone, o si... Es una pregunta muy interesante, Gerardo. Sí, la respuesta ha sido combinada, diría que mixta, ¿no? Por decirlo así. La crítica que mencionaba en de Livingstone y otros, los autores de esta crítica, pues tienen una formación en la investigación de la teoría de la mente y todos sus conceptos relacionados. Así que sí, algunos han respondido de una manera crítica. No obstante, una persona ha respondido de forma muy positiva, es Simon Baron Cohen. Lo vi en una conferencia, estuvimos charlando sobre esta cuestión no hace mucho y me dio la enhorabuena sobre cómo esta teoría ha abierto nuevas vías de exploración y de investigación. Y Simon Baron Cohen pues habla de que muchos de los problemas cognitivos eran bidireccionales. Cuando vives en una sociedad dominada por personas en su mayoría neurotípicas, eh, pues la discapacidad, por llamarla así, y esa carga de discapacidad se va a recaer sobre las personas con autismo. Simon Baron Cohen habla de complementariedad más que hablar de antagonismo. Y, pero sí, sí, al parecer pues ha suscitado interés y, y también las personas de su equipo de investigación, porque eh, pues estuve impartiendo una charla sobre la doble empatía a su grupo de investigación hace tan solo unos pocos meses. Em, y estuvimos debatiendo, charlando extensamente sobre esta cuestión. Así que sí, la respuesta ha sido mixta, pero de forma, digamos, más general, la respuesta ha sido bastante positiva por distintos, digamos, actores, no solo la comunidad autista. Inicialmente traté de explicar estas ideas a las personas que atendían a este grupo de padres. Ujú, Y, y la idea pues se ha desarrollado y ahora está más en el campo de, digamos, los profesionales, como, ujú. Muy y ha bien. creado esta interacción. Ujú. Así que sí, ha tenido buena acogida Está bien. en Ujú. general. Sí, porque conectaba un poco con su línea de pensamiento también, creo. Creo que les ayudó a explicar también algunas de las cuestiones que ellos mismos se preguntaban. Así que en general ha tenido una buena recepción. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más y con ellas vamos a cerrar. Sí. La primera es de Rocío de la Torre, que pide si pudieras aclarar un poquito más acerca del estudio de Crompton, ver si realmente los grupos mixtos obtenían los mismos resultados que los grupos It exclusivos de can see personas that the neurotípicas. Crompton study suggested in mixed groups oops. Sí, Sergio, creo que... No te escucho, Sergio, creo que estás en otro canal correctamente. Vale. Sí, en el estudio de Crompton, en el primer estudio,
había una diferencia muy notable entre los grupos mixtos. em, Entre los grupos mixtos, básicamente. En el estudio de seguimiento no se encontró esta diferencia, pero seguía habiendo una dificultad en la comprensión a las personas con autismo. Así que sí, la relación pues tenía sus problemas, pero digamos, em, esta diferencia no era tan notable como la que se encontró inicialmente. Así que se replicaron algunos aspectos y otros no. Si no recuerdo mal, pero es curioso que, bueno, leí un artículo que todavía no se había publicado oficialmente, pero muestra que la diferencia entre los grupos mixtos ha empeorado otra vez, pero en el experimento que se llevó en por ordenador no se intercambiaron eh, palabras, sino otro tipo de movimientos y colores en la pantalla. Así que no sé, esto ha sido un poco sorprendente, pero parece que estos estudios tienen resultados a veces contradictorios, pero no demuestran un déficit social claro por parte del grupo autista. Esto sí lo podemos ver. Vemos una serie de déficit social universal y pone a prueba, digamos, estas otras teorías, pero sí, no demuestran un déficit del grupo autista. Creo que muchos de los resultados, como digo, son resultados pues, contradictorios porque las situaciones son también muy dispares, porque sí, a veces se contradicen unos a otros, pero em, yo pienso que el entendimiento mutuo, esta creación de vínculos, se puede trabajar dentro de cualquier grupo, independientemente de que sea un grupo con problemas de comunicaciones importantes. Pues, por ejemplo, con personas no verbales, como mi hijo, ¿no? Pero parece que eh, hay que trabajar de forma. Sí, importa. Básicamente quiero decir que la metodología importa que se utilice para este tipo de estudios y para el resultado que obtenemos, evidentemente. Mm. Y Sí. una última pregunta que plantea Last question. Ana López. Si se han planteado investigaciones sobre la diferencia en el problema de la doble empatía en diferentes culturas. Pues a ver, diferencias culturales. Ujú, No, no estoy seguro. A ver, se ha utilizado en relación con diferencias culturales, pero creo que no en investigación, al menos de momento, que yo sepa. ujú. Em, em, Vi pues un usuario de TikTok que utilizaba la doble empatía para hablar, por ejemplo, del colonialismo, pues como una población, un grupo de población colonizados. Para mí fue algo fascinante, ¿no? Em, Evidentemente, em,
no era la cuestión que yo estaba planteando, se estaba trasladando a otro tema, pero creo, evidentemente hay relaciones y entre las distintas culturas, evidentemente, la diferencia principal que vemos en la población autista, y esto sirve seguramente para todas las culturas, tiene que ver con el estigma social. Se perciben como con un déficit comunicativo, un déficit social. Y esto sucede en todas las sociedades, todas las culturas, ¿no? Y esto básicamente creo que sucede así. Y sabemos si las personas, desde el punto de vista de las personas con autismo, pues es mucho más complicado, porque si ves que sabes que te están viendo con un déficit, eh, pues no es fácil la interacción. Pero sí, evidentemente puede haber una dificultad asociada, pero creo que va a haber mucha similitudes en culturas, pero también encontraremos diferencias, pero más fundamentadas y más basadas en cada una de las culturas. Sin lugar a dudas es una línea de investigación en la que yo animaría a muchos grupos y equipos que la exploren, que exploren estos conceptos, porque sin lugar a dudas que es fascinante. Muy bien, pues muchísimas gracias, Demian. Gracias, Sergio, por la interpretación. Gracias a todas las personas que nos habéis acompañado desde diferentes latitudes. El webinario, como decíamos, quedará registrado y visible en el mismo enlace donde os pudisteis inscribir. Y hasta la próxima. Gracias otra vez. Muchas gracias a todos. Gracias. Thank you.